Vamos a dar inicio a nuestro café tutorial de planeación de costos. Buenas noches a todos y a los que están participando, bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a contar con la participación de Lucas Iborra, que nos va a hablar un poco sobre planeación de costos y pues oportunidad para que ustedes aclaren todas esas dudas que tienen con respecto al tema, teniendo en cuenta que esta semana tienen su plenaria. Entonces, pues aprovechen este espacio y respondan a todas sus inquietudes. Lucas, bienvenido. Bueno, muchas gracias Natalia, gracias también por la invitación a participar y me alegra saludar a los que están presentes. Ojalá en los próximos minutos se nos unan más personas y sin más quisiera en este momento los primeros minutos hacer un barrido sobre los temas clave, no en detalle, pero sí los temas clave generales frente a este tema que ustedes ya acabaron y para el cual se están preparando para la plenaria. Posterior a eso, en el chat, si ya tienen preguntas, inquietudes o temas sobre los que quieran profundizar, será genial que nos las vayan compartiendo para poderlas irlas respondiendo, porque esta primera parte nos tomará unos 5 o 7 minutos. Para recordar, igual ahorita ya estamos, justamente yo por ejemplo estoy revisando el plan de gestión del costo del trabajo de grado que estoy dirigiendo. Son básicamente tal vez unos 6 temas principales para irlos recordando y a ver si les salen algunas preguntas más. Primero, recordar cómo llega uno a la planeación de costos. Idealmente hablando, claro, aquí es bueno recordar que hay veces en los proyectos, posiblemente a ustedes también les ha pasado, uno no tiene la posibilidad necesariamente de planear con todo el detalle como plantea el PMBOK desde el principio, desde el alcance, sino le dan a uno una restricción de tiene tanto dinero para desarrollar un proyecto y usted verá qué hace. Ojo, el usted verá qué hace, recuerden que siempre hay una oportunidad de decir no podemos hacerlo. Porque a partir de las restricciones que uno tiene, por ejemplo en los pliegos de licitaciones, uno puede empezar ahí sí a establecer, bueno, si ya tengo el alcance general, ustedes ya pasaron por el modelo de alcance, llegar hasta el nivel de detalle de paquetes y luego de trabajo y luego actividades, definir los atributos de las actividades con los cuales yo puedo establecer, por ejemplo, ya duraciones, asignar los recursos, que ya asumo que todos ustedes han empezado a trabajar sobre un archivo de project, y una vez asignados los recursos, habiendo programado los recursos también detalladamente, pues bueno, llego ya a los costos principales. Pero los costos, vale recordar otro tema clave, no significan lo mismo que tener un presupuesto del proyecto. Seguramente en clase pasaron por distintas formas de entender los costos y cómo terminar armando un presupuesto, pero básicamente encuentra uno 4 tipos, que son, bueno, los directos o los indirectos, sea que estén, valga la redundancia, directamente con la operación relacionadas o con el proyecto, o indirectamente. A veces a los indirectos les llama uno los administrativos, por ejemplo. Y otra forma de entenderlos pueden ser los costos fijos o variables. Aquellos variables finalmente son los que dependen o varían, valga la redundancia, en función de lo que se desarrolle o fabrique. Si alguno quisiera dar algún ejemplo o que yo dé algún ejemplo específico sobre cómo entenderlos, me avisa. Porque, por ejemplo, así como cada proyecto es diferente, los costos variables también pueden interpretarse de forma distinta. Por ejemplo, si yo tengo, o les dejo la pregunta, los servicios que uno paga, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿ese servicio de energía eléctrica se considera un costo fijo o variable? Pregúntense en el marco de sus proyectos. Variable. Muy bien, ¿por qué? Voy a ponerles un ejemplo donde se puede considerar variable. Si yo tengo una empresa en donde ofrezco servicios de soldadura eléctrica y mientras más soldadura eléctrica realice, los costos asociados a esa energía eléctrica aumentarán. Julio, hablas de variable porque cambia todos los meses, te entiendo, pero estrictamente uno asume la variabilidad de los costos variables, valga la redundancia, en función de lo que se desarrolle. Voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo una empresa que inyecta y sopla botellas de PET, de un plástico, mientras yo más botellas sople, el costo asociado al plástico, a los pellets de plástico para inyectar, aumentará. Si yo
a mitad de año se me desploma la demanda de nuevas botellas y no tengo, por ejemplo, tengo menos de la mitad de los pedidos de las botellas que tuve, por ejemplo, en diciembre, pues mi consumo del PET para soplar esas botellas se disminuirá proporcionalmente a las que yo inyecte. Entonces, la energía eléctrica lo que pasa es que suele comportarse, y digo suele porque en el ejemplo de soldadura eléctrica sí variaría, suele comportarse como un costo fijo si la operación de se da de forma en general estándar. Quiero decir, si yo tengo una oficina con 2 computadores, 2 lámparas con bombillas fluorescentes, una cafetera y todos los días a esa oficina vamos 2 personas, usamos los computadores, etcétera, pues se van a comportar como costos fijos. La paramétrica, ya voy al tema de la paramétrica. Muy bien. Los servicios públicos son fijos, por eso estaba poniendo el ejemplo de la energía eléctrica. Si yo tengo un negocio donde ofrezco, por ejemplo, servicios de soldadura y esa soldadura consume energía eléctrica, mientras yo más soldadura realice, mayor consumo de energía eléctrica tendré. Si yo tengo un lavacarros, mientras más carros lave, más agua voy a consumir, por lo tanto, la tarifa del agua que yo pague variará en función de la cantidad de carros que yo lave. Sin embargo, en el ejemplo que les estaba comentando de una oficina, posiblemente los servicios públicos se comporten como fijos en ese caso. Los variables, como les estaba comentando, dependen y varían en función de lo que se fabrique o desarrolle. Les puse el ejemplo de las materias primas para fabricar botellas. Mientras yo más botellas sople, si son de plástico, mayor consumo de plástico voy a tener, por lo tanto el costo asociado a ese consumo de plástico va a aumentar. Ese es un ejemplo de consumo de costo variable. Si queremos hablarlo en función de una obra de construcción, mientras yo más, sí, Julio, variable se puede asociar a la producción, es correcto. Si yo, por ejemplo, tengo una obra de construcción, mientras yo más obreros contrate, más elementos de protección personal voy a necesitar, por lo tanto el costo asociado a cada obrero, a la mano de obra reflejada en obreros, aumentará mientras yo más obreros contrate, porque no solo será el pago de cada obrero, sino el pago de la seguridad social, el pago de la capacitación si hubiera, el pago de los refrigerios, pago de elementos de protección personal, etcétera. No sé si con eso, para ir avanzando en temas, se ve más claro. Por eso no, así como no hay un proyecto igual que otro, no se deben asumir verdades absolutas como por ejemplo los servicios públicos son costos fijos. No es cierto porque eso dependerá del tipo de organización y del tipo de negocio en el que la organización se encuentre. Muy bien, tengan por favor esas preguntas ahí porque ya ahorita nos vamos a poner a responderlas, pero quería terminar, si me lo permiten, terminar de cerrar los temas generales. El tema de los costos en la línea base, sí, por favor, anótenlas ahí, solo va a ser un barrido muy rápido para terminar, pero me alegra que empiecen a aparecer costos. Y bueno, de los costos al presupuesto todavía puede haber una distancia, me refiero. Una vez yo realizo todo el costeo, que es lo que estamos mencionando, ahorita más adelante podemos dar más ejemplos, le agrega uno otras variables. Otras variables, ¿cuáles pueden ser? Algunos seguramente escucharon las letras A y U. A los costos directos, por ejemplo, de operación, un costo directo puede ser de una obra de construcción, los obreros que trabajan en la obra, los insumos, equipos y herramientas que se usan en la obra, etcétera. Y en una constructora, los costos indirectos pueden estar asociados, por ejemplo, a una secretaria o personal administrativo que opere en las oficinas de la constructora, no en la obra. Por eso, a los costos directos, a veces en algunos presupuestos se le agrega un porcentaje de IU, que está representado en costos administrativos imprevistos y la utilidad que generaría ese proyecto. A veces la I también puede significar impuestos a los que haya lugar. Otra forma de entenderlo, tal vez hayan escuchado el concepto de margen de contribución. En ese caso uno puede calcular los costos directos, asigna un porcentaje de margen de contribución para en ese margen incluir los costos indirectos y lo que queda para la organización o para el proyecto para capitalizarse, es decir, otra forma de hablar de utilidad. Y otro concepto que tal vez en algún momento hayan escuchado, y si no se los comento, es el concepto del overhead. Simplemente, por ejemplo, yo puedo decir a lo que yo vaya a cobrar en un proyecto de consultoría 10 millones, por ejemplo, le agrego un 15% adicional
para que ese 15% vaya al mantenimiento de la misma organización, sea para pago de impuestos, entre otros. Para responder rápidamente, Sebastián, ¿qué diferencia entre costos indirectos y gastos administrativos? Para responder ese tipo de preguntas siempre recomiendo primero lo siguiente: conocer el sistema contable de la organización para saber cómo lo manejan en cada organización, porque en términos pragmáticos, los gastos administrativos suelen tratarse de igual forma que los indirectos. Pero de nuevo, repito, una buena práctica es primero ver el estándar de contabilidad que se maneja en cada organización para saber cómo le llaman a qué costo y cómo se contabiliza cada costo. Pero en la práctica pueden ser lo mismo. Aparte del presupuesto, también seguramente pasaron por el tema de estimaciones. Puede haber estimaciones, hay una pregunta por ahí paramétrica, puede haber a partir de datos históricos, la de 3 puntos, con el juicio de expertos, entre otros. Ya ahorita volveremos a eso. El otro concepto que asumo que también revisaron es el de línea base, que vi por ahí una pregunta. Para saber, según el PMI, qué significa establecer una línea base del costo en donde no se incluye, por ejemplo, el tema de la reserva de gestión. Y cuando hablo de estimaciones, recuerdo siempre que no solo se habla de estimar los costos, sino también estimar las reservas. Luego, un tema que particularmente me gusta mucho porque en la maestría en gerencia empresarial ambiental lo dicto, un módulo solo de valor ganado, en donde es una forma, no es la única, solo que el valor ganado es una manera de integrar muy bien lo que se ve en el PMI con lo que ofrece Microsoft Project para llevar el control del proyecto, en donde se articula la triple línea, la triple línea base, me refiero a alcance, tiempo y costo. Y por último, el tema de la toma de decisiones frente a la gestión del costo. Si recuerdan, bueno, cuando estaban comenzando, hace unos meses la especialización, seguramente se enfrentaron en el Project Charter al apartado donde se determina la autoridad del gerente de proyectos. Y a pesar de que no nos vimos para fundamentos, asumo que trabajaron la idea de que mientras mejor detallada esté la autoridad del gerente, mayor claridad habrá sobre las decisiones que puede y no puede tomar. Voy a poner un ejemplo, no sé si lo conté en clase, mi primer empleo después de graduarme fue como asesor comercial de una empresa de diseño de interiores de muebles. Teníamos negocios con constructoras y había un límite muy claro en donde, ya no me acuerdo del dato, pero pónganle que me permitían manejar de forma autónoma negocios por debajo de 100 millones de pesos. Si llegaba una constructora con un negocio de 101 millones de pesos, se lo transfería a mi jefe para que lo gestionara y yo lo apoyaba. Esa es una forma clara de determinar la autoridad hasta dónde puede y hasta dónde no puede irse en materia de toma de decisiones, específicamente hablando ahora de los costos, la autoridad, los roles y qué umbrales me determinan a mí el rango de movilidad. Muy bien, con esto damos este primer cierre sobre los temas clave, según lo que se debería tratar en el tema de la planeación y la gestión del costo. Ahora sí me encantaría, si les parece, empezar a responder cada pregunta. Entonces, les ofrezco disculpas porque en el chat se fue bajando bastante. Entonces, si quieren, voy a empezar desde el principio a ver qué preguntas van saliendo. Pero quería tomar una pausa ahorita, si me pueden escribir en el chat para saber si se van sintiendo bien con este resumen rapidísimo de los temas. Perfecto. Devolviéndome al chat, la primera, a ver, pregunta que... muy bien. Alejandro, nos preguntas, si puedo explicar cómo se hace la estimación paramétrica de los costos. Muy bien. Quiero hacer una pausa para lo siguiente. Las estimaciones son eso, estimaciones, que me ayudan a tener rápidamente un dato de algún costo.
pero hay que tener mucho cuidado con eso porque, repito, son estimaciones. No es el nivel más detallado al que uno puede llegar necesariamente para saber cuánto puede llegar a costar un proyecto. Es común, no sé si les ha pasado, que en los proyectos de consultoría le pregunten a uno, oye, pero cuéntame ya cuánto me cobrarías por una asesoría para la implementación de un sistema de gestión ambiental en mi organización. ¿Y qué respuesta debería dar uno ahí? Un riesgo sería decirle, mira, te cobro más o menos 10 millones de pesos. Y esto desafortunadamente lo aprendí a las patadas hace unos años. Eso puede enviar una señal equivocada para que cuando esa persona, que puede ser mi potencial cliente, vaya y presente ese dato de 10 millones de pesos en un consejo, por ejemplo, o en una junta, se asuma como verdad y se planee el presupuesto, por ejemplo, del siguiente año. Esto es algo que me está pasando justo ahorita, sobre el dato que yo di. La buena práctica, en este caso, cuando uno cierra negocios, debería ser, bueno, muy bien, para darte ese dato, déjame, por ejemplo, hablo con mi equipo, o déjame, por ejemplo, invito al área de costos, depende de la estructura de la organización, para que te podamos dar un valor mucho más real. Ahora, si definitivamente la persona está enloquecida por saber un precio, ya ustedes vieron que hay diferentes tipos de estimaciones. Y uno podría decirle, mira, yo te podría decir que este proyecto te cuesta 15 o 20 millones de pesos, pero con una posible variación de más o menos 5 millones de pesos, o más o menos 10 millones, o más o menos 30%, para dar la señal correcta de el dato que te estoy dando es sumamente incierto aún. Ahora, dentro de las estimaciones, la paramétrica, Alejandro, se basa sobre experiencias previas. Experiencias previas me refiero. Voy, por ejemplo, a desarrollar, que es un proyecto que nos están ofreciendo ahorita en la universidad, un diagnóstico de los residuos que se están generando en algunos municipios de Cundinamarca para saber qué se puede aprovechar o qué valor se puede generar a partir de lo que la gente en los municipios está votando. Y necesitan que demos un dato urgente son menos de 2 semanas, de cuánto podría costar o cuánto podríamos cobrar por ese proyecto. Noten lo siguiente, no tengo ni idea todavía de cuántos municipios son, no tengo ni idea de cuál es el tamaño de cada municipio, no tengo ni idea entonces de qué tipo de rellenos o botaderos estamos hablando. No tengo ni idea si, por ejemplo, hay información previa de los cuarteos y estudios que se hayan hecho sobre los residuos que se están generando. No tengo idea de muchas cosas. El riesgo de dar un estimado ahí es sumamente alto, pero, y ahí va lo paramétrico, con la experiencia previa que yo tengo en hacer cuarteos, por ejemplo, o en trabajar con residuos, si a mí me dicen al menos de qué tamaño son los rellenos sanitarios, cuál es el volumen de residuos generados por los municipios, cuántos municipios son, yo podría escalar lo que yo realicé en proyectos pasados similares o iguales al tamaño del proyecto que me están proponiendo. Por ejemplo, si estoy hablando de que yo alguna vez trabajé en un relleno sanitario al que le llegan algo muy poquito, no sé, 15 a 20 toneladas de basura diarias, porque a Bogotá les llegan, depende de la cifra, entre 6.500 y 7.500 toneladas diarias de basura. Y yo trabajé en uno de 15 a 20 toneladas y me están ofreciendo un proyecto en donde se van a trabajar con 3 rellenos sanitarios que en conjunto suman 80 toneladas diarias. De forma paramétrica, yo podría escalar rápidamente lo que me costó hacer un proyecto de un relleno sanitario al que le llegan 15 toneladas diarias y multiplicarlo rápidamente, al menos los costos directos, por 5, entre 5 y 6 veces. Eso me daría cuenta, de nuevo, es una idea muy rápida y con un alto nivel de certidumbre, de cuánto podrían aumentarse los costos. Si yo voy a, por ejemplo, pinté 4 paredes, que es el ejemplo que usábamos en clase, cada pared de 5 por 5 metros, son 25 metros cuadrados por 4, serían 100 metros cuadrados de pared. Y me están ofreciendo hacer la pintura de 10 casas, cada casa con 100 metros cuadrados de pared. Podría yo, de forma paramétrica, escalar los costos para tener una idea de cuánto se suben de hacer una sola casa de 100 metros cuadrados a 10 casas, cada una de 100 metros cuadrados. Alejandro, ¿con esto claro?
Listo, Alejandro, muchas gracias. Seguimos avanzando. Andrea, nos preguntas que si puedo explicar la diferencia entre CAPEX y OPEX. Me gustaría ahorita, de todos modos, si puedes abrir el micrófono, escuchar también cuál es la noción con la que tú quedaste de la clase, pero básicamente, cuando se trabaja desde el concepto de CAPEX, las dos terminan siendo gastos, pero unos son operativos y otros son a capital. CAPEX termina siendo todo aquello que se invierta para generar valor. Ah, lo escucharon en un webinar. Ok, listo. De todos modos, si gustas ahorita abrir tu micrófono para saber cuál es tu noción y sobre tu noción también dar ejemplos. Pero CAPEX en este caso se refiere a inversiones en bienes que agregan valor y que incrementan los activos de la organización. Estamos hablando, por ejemplo, de una nueva infraestructura, perdón, una nueva máquina, comprar una base de datos para acceder a información, entre otros. Pero cuando hablamos de OPEX, de todos modos, se considera un gasto, en este caso, pero no para agregar valor, no para aumentar los activos de la organización, sino para soportar la operación diaria de la misma. Entonces, una cosa es, voy a adquirir, por ejemplo, una nueva máquina de inyección para tapas plásticas de botellas, y eso me supone un gasto, pero es un gasto de inversión para aumentar los activos de mi organización. Y otra cosa es, sobre esa máquina, cuánto yo voy a empezar a gastar mensualmente, por ejemplo, en el mantenimiento y calibración de la misma, en las capacitaciones y actualizaciones, no necesariamente mensuales, pero sí frecuentes, para que el personal sea el idóneo para la operación de la máquina. Cuánto, si es una inyectora, voy a estar consumiendo de agua, por ejemplo, para mantener refrigerados los moldes. Cuánta energía eléctrica voy a consumir en la operación de esa máquina cada vez que inyecto tapas, entre otros. ¿Cómo, cómo lo ves, Andrea? Ah, bueno, fantástico. Muy bien. Ese tema, Andrea, ahora que lo mencionas, es, es clave sobre todo para negociar dentro de la organización. Les dejo una pregunta para que reflexionen. Si yo voy a parar la operación, o no necesariamente parar la operación, pero sí bajar algunos operarios de la operación, por ejemplo, de fabricación de botellas plásticas, a cursos de capacitación para que, por ejemplo, sean más conscientes de la administración del material que se consume en la inyección, o sean más conscientes de los cuidados preventivos de la máquina para no estarla reparando con tanta frecuencia. ¿Eso es un gasto operativo o lo puedo considerar una inversión para la organización? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en ocasiones ese tiempo que se invierte en educación, algunas personas todavía lo ven como un gasto necesario, como dinero que se está fugando, etcétera. Y sin embargo, tú dices que sería OPEX, Andrea, solo que hay que hacer una pausa para lo siguiente. Cuando yo estoy capacitando a una persona, estoy elevando sus competencias para que, por lo menos presuntamente, desarrolle mejor aún el trabajo que está desarrollando ahora. Es decir, yo realmente estoy realizando una inversión para mejorar mis activos, si queremos dejarlo de esa manera. Mis activos, es decir, que yo después de las capacitaciones voy a contar con personal más capacitado, más entrenado, más competitivo que lo que tenía antes. Permítanme hacer este símil, es como si yo cambiara una máquina por una más nueva y eficiente. Sé que no estamos comparando máquinas con personas, pero es para ver que eso realmente se entiende desde el CAPEX. Hubo una inversión. Muy bien, qué bueno que lo hayan preguntado. Seguimos.
Los costos variables, creo que Julio me contabas que ya están aclarados. Sebastián, creo que ya habíamos conversado sobre los costos indirectos y gastos administrativos, que en términos pragmáticos pueden ser lo mismo, pero recomiendo siempre revisar el sistema contable de la organización. Y ahí vamos. ¿Cómo van hasta ahora? Si hay otra pregunta que quieren ir compartiendo, sería fantástico que la pongan ahí en el chat para irla respondiendo. Andrea, que si gastos, vamos a dos cosas. Gastos desde el concepto de OPEX, ya vimos que es para mantener la operación diaria. Operación diaria, hay que preguntarse, yo podría empezar a dar ejemplos, estábamos conversando ahorita sobre una industria manufacturera, entonces es fácil asociarlo sobre el costo de una maquinaria, pero, ¿qué pasa si estamos en una organización cuyo negocio sea ofrecer servicios, no productos como los conocemos tradicionalmente? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo único que hago es dar asesorías? Y mi principal activo, o por lo que me pagan, es conocimiento. Si yo tuviera que incurrir en gastos de la operación, por ejemplo, ahí pueden entrar todo lo que suponga mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo que yo tenga, por poner un ejemplo. Uno podría, depende del tipo de base de datos, algunas bases de datos se pagan, por ejemplo, una sola vez para poder tener acceso a ellas, otras se pagan con frecuencia para mantener el acceso a ellas. Entonces, de nuevo repito, para cerrar, todo lo que signifique gastos operativos es para el día a día. Pero, Andrea, si te refieres a los costos directos, si quieres puedes ponernos en el chat en qué tipo de organización estás tú o en qué negocio están para aterrizar el ejemplo tuyo. El gremio médico. El gremio médico te refieres, trabajas en una IPS o en una empresa que ofrece equipos, farmacéutica. Listo. Muy bien. Vamos en la farmacéutica. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos desarrollan? ¿Una nueva molécula? ¿Algún nuevo medicamento? Solo se dedican a comercializarlos, listo. ¿Podrías darnos un ejemplo de algún proyecto si no es desarrollar un nuevo medicamento en el que hayan estado? Me explico. ¿Algún evento, por ejemplo, que hayan organizado? Esos eventos en donde, por ejemplo, a veces invitan, veo médicos, por ejemplo, se van a hacer algún congreso o algún evento académico u otro tipo de evento, no sé, en Cartagena he visto que se hacen convenciones de médicos con frecuencia. ¿Ha hecho algo de eso? Sí, hemos hecho eventos. La semana pasada tuvimos un evento en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, un concierto de ópera para fidelización de clientes. Perfecto, listo. Entonces, Y para también aterrizarlo, mostrar unos nuevos productos. genial, Andrea, gracias por eso. Entonces, para tomar el proyecto, el evento como un proyecto, ah, bueno, desde el ámbito de las empresas que conozco que montan eventos, seguramente habrá una fase de diseño en donde tendremos que tener personas involucradas en diseñar los stands, las piezas publicitarias, los productos promocionales, los proveedores, por ejemplo, que van a ofrecer si hubiera, ¿cómo se llama?, refrigerios o alimentación o bebidas, etcétera. Noten que todo lo que yo estoy comentando acá son personas que están directamente involucradas en la toma de decisiones y desarrollo de las tareas del proyecto. Es decir, aquellos que intervienen en la manufactura de una pieza publicitaria, ya vamos con las siguientes preguntas, muchas gracias, que intervienen con una pieza publicitaria o que determinan qué refrigerios se van a entregar, los proveedores que hacen los refrigerios y los entregan, etcétera. Ahí, desde el punto de vista de los costos, estaremos hablando de los directos. Sin embargo, en la farmacéutica en la que tú trabajas, asumo, porque no la conozco,
que tienen, por ejemplo, personal, depende del tipo de oficina, puede uno encontrar personal de seguridad para cuidar las oficinas, me imagino que tendrán personal de servicios generales para limpiar las oficinas, para servirles, por ejemplo, café. Asumo que tendrán, por ejemplo, un área que se encargue, gracias Andrea, que lleve a cabo los procesos de contabilidad o facturaciones, entre otros. Desde ese punto de vista, esas personas que no tienen actividades específicas directamente relacionadas al proyecto del evento que me mencionaste, se consideran, en este caso, costos indirectos. Además, no lo sé en tu caso, pero es posible que se sostengan varios proyectos al tiempo, varios eventos al tiempo, por ejemplo, como pueden pasar en, no sé, de nuevo volviendo al ejemplo de las constructoras. Y en este caso, estas personas que estoy hablando de forma indirecta, le ofrecen soporte a los que estén familiarizados con los sistemas de gestión, los procesos de soporte, a todos los demás proyectos que se desarrollan en la organización. No sé si con eso, Andrea, te aclaro. Buenísimo. Julio, nos comentas cuando hay en versión pública, ¿eso cómo se ve? Me perdí. ¿A qué te refieres con eso? Disculpa. Julio, si quieres, Hola, profe. Sí, qué pena, es que estaba dándole permisos. Profe, lo que pasa es que... Hola, profe, ¿cómo estás? Te iba a preguntar, digamos, hay proyectos que se desarrollan con inversión pública e inversión privada, o sea, son mixtos. Y entonces, digamos que ese presupuesto que se tiene, digamos, ese dinero que se va a destinar de parte de la inversión pública, pues tiene como un poco más de reglamentación donde interviene, pues por ser dinero del Estado, ¿no? Entonces, al armar el presupuesto y pues digamos empezar a generar los costos directos e indirectos, y como estaban hablando ahí del CAPEX y el OPEX, esa plata muchas veces se ve al final de la ejecución del proyecto cuando se demuestra que se realizó la obra o se terminó exitosamente el proyecto. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Cuando yo voy a hacer el presupuesto y eso, ¿yo cuento con ese dinero para el proyecto o simplemente me toca como mirar que sostenerme con mi dinero, digamos mi inversión privada y el resto es como si fuera una ganancia a futuro, no sé, o sea, como verlo así? No sé si fui Tal claro. vez, a ver si te entiendo, tocaría ver lo siguiente, es el rol de esa inversión pública, me refiero a esto. Por ejemplo, ahorita están, bueno, hace poco se inauguró un edificio en la Universidad Javeriana que fue financiado en parte por FONADE, pero financiado me refiero, puede ser lo siguiente, puede ser un préstamo que haya que devolver después, pero se apoya a uno en esa institución para tener mayor capital y poder desarrollar el edificio. Pero eso puede ser diferente a si yo soy un contratista, por ejemplo, voy a desarrollar una carretera y el gobierno me promete que en X o Y fechas van a entrar unos anticipos para que yo pueda seguir desarrollando las actividades de mi proyecto. O no sé si lo que te refieres es algunos presupuestos están enfocados en investigación, por ejemplo, y es simplemente plata que tiene el Estado a través de alguna, no sé, el SENA, por ejemplo, plata que tiene disponible para invertir y simplemente está buscando aliados para poder ejecutar ese presupuesto. Ejecutar ese presupuesto puede ser que para financiar, por ejemplo, un nuevo programa de educación continua, sea un diplomado que se le vaya a ofrecer a una entidad pública. Entonces, una parte de los costos
de los expertos que se van a invitar y de los conferencistas se asume por parte de la entidad pública. El último, lo que pasa es que para eso hay que hacer dos cosas: ver los términos de referencia, para saber las condiciones en las que se estén pactadas, las formas como se van a manejar la plata. Me explico. Hace un tiempo, en un proyecto que desarrollamos, bueno, eso era con el PENUMA, la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja con el medio ambiente, y ahí estaban claramente identificados cuándo iban a realizarse los pagos. El primer pago, no sé, era al principio, el segundo pago contra el primer informe y el tercer pago y último contra el último informe de gestión. En este caso, parte de la operación de la ejecución del proyecto la asumíamos nosotros, pero contábamos con que ese dinero iba a entrar en X fechas específicas. ¿Qué es lo que pasa? Si no llegan a entrar no tuve el conocimiento del proyecto del túnel de la línea de cerca, pero con lo que leía en la prensa, el contratista se quedó sin dinero para seguir ejecutando algunas tareas por X o Y motivos. Y hay veces la plata de algunas organizaciones no está lista para las fechas en las que dijeron que iban a estar. La decisión de uno seguir financiando con capital propio las actividades del proyecto, esperando que para cuando entre ese nuevo anticipo se pueda compensar lo que yo gasté de mi bolsillo, no necesariamente queda pactado en un contrato y termina siendo una decisión que se toma de forma negociada y consensuada, ojalá, en ese momento. Por lo tanto, decirte en este caso que tú sigues trabajando con tu propio capital y al final cuando entre la plata se toma como una ganancia, no necesariamente. Habría que ver cuál es la estructura de costos de cada proyecto. No sé si por ahí va tu pregunta, Julio. Profe, pues entonces digamos, eso también habría que meterlo entonces como un riesgo. Digamos que si yo digo, yo saco dinero de mi bolsillo para financiar mientras me llega el anticipo y por si quiso y razón el proyecto sin cancelar esa parte, yo lo tendría que tener costeado en los riesgos como para evitar unas pérdidas mayores. Lo que pasa es esto, depende del plan que tú hagas de riesgos. En el caso que te cuento de ese proyecto, se continuó desarrollando trabajo del proyecto por unas semanas más hasta que tuvimos que ponernos en firme y decir, mira, hasta que no entre el siguiente dinero no vamos a continuar. ¿Por qué? Porque no tenemos plata. No tenemos plata es que no nos íbamos a endeudar para seguir cubriendo las actividades y no tenemos plata, por ejemplo, para unos desplazamientos en los que tocaba incurrir. Para eso suponía los desplazamientos a otras ciudades, por lo tanto hoteles tampoco, viáticos asociados a los viajes tampoco. En ese momento el proyecto se paró, básicamente. Lo que pasa es que ese tipo de riesgos se pueden anticipar, pero me anticipo lo siguiente: seguramente nadie te va a decir a priori, mira, espera y tienes que estar preparado para que no te paguemos lo que estamos diciendo aquí en el contrato. Al menos en mi caso nunca he visto que lo digan de frente. Lo que pasa es que depende de la volatilidad, por ejemplo, eso también depende de la forma como estén las relaciones con la organización contratante, del ambiente político en el que uno esté, por ejemplo, depende del tipo de proyecto, la magnitud del proyecto y la cantidad de actores involucrados, qué riesgos puede haber para que el proyecto se pare. Depende de los funcionarios públicos con los que uno trabaje, qué tan quisquillosos, no estoy diciendo que sea malo o bueno, sino qué tan quisquillosos pueden ser para, por ejemplo, rechazar una factura porque el formato no es miércoles. Son muchas variables. Ese tipo de situaciones se deben contemplar como algo de pronto interno de la organización, porque oficialmente no creo que vaya a quedar en un contrato. Me refiero a preparémonos para que yo que te estoy contratando no te pague. Muchas veces, para cerrar el tema, en el caso que les cuento en el que yo estaba, había una buena relación con lo del contratante y se quería mantener esa buena relación con el contratante, por eso se asumió trabajar unas tareas más sin haber recibido el dinero que se había prometido. Muy bien, gracias por sus preguntas.
Carolina, nos preguntas cómo se relacionan los costos con los presupuestos. No sé si nos podrías especificar mejor la pregunta. Tal vez voy a mencionar un tema. De acuerdo al PMI, la línea base del costo implica los costos directos e indirectos, más las reservas a las que haya lugar, reservas según el PMI, reservas de contingencia, es decir, las conocidas, para las situaciones imprevisibles pero conocidas, y hasta ahí se podría determinar que yo tengo mi línea base del costo. ¿Cómo se ve? Como la curva S. La curva S no es otra cosa que tener, por ejemplo, el costeo mes a mes de lo que estoy gastando, de lo que debo gastar en cada paquete de trabajo, por ejemplo, y se suma de forma acumulada. Entonces, en el mes 2 sumo lo del mes 1 más 2, en el mes 3 sumo lo del mes 1 más 2 más 3, y usualmente eso termina describiendo una curva que se parece a la S. Yo creo que ustedes ya la han visto, se puede sacar un informe de eso en Project, y en el valor ganado, las curvas S tienen demasiada relevancia cuando uno entra a controlar y empieza a comparar contra la línea base del costo, que sería la curva S original, cómo se van comportando las demás curvas. Me refiero al valor ganado y a los costos actuales, por lo que la curva S termina siendo la misma que el valor planeado. Entonces, Carolina, un presupuesto se puede considerar ya listo cuando adicional a los costos le agrego otros rubros. Y otros rubros, si en los costos ya tengo los directos y los indirectos, otros rubros pueden ser los impuestos a los que haya lugar, los imprevistos, depende cómo manejes las reservas, y la utilidad cuando haya lugar a utilidad. No en todos los proyectos necesariamente se espera una utilidad. ¿Me explico? Voy a explicar un ejemplo. En el ámbito académico es muy común ver proyectos en los que en teoría no se presupuesta una utilidad. Simplemente se costea. Por ejemplo, los proyectos de consultoría que desarrollamos allá en la Universidad Javeriana, se desarrolla un costeo, las actividades, qué equipos voy a necesitar, cuántas personas voy a necesitar, cuánto cuesta la hora de cada persona, me refiero, por ejemplo, a profesores u otros expertos. A eso se le agrega, yo no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero puede estar entre, eso cambió recientemente, póngale entre un 20 y un 25%, que sería el equivalente al overhead que cobra la universidad por el simple hecho de administrar y apoyar el proyecto de consultoría. Y listo. Ya ahí tendríamos un presupuesto completo. Bien. Bien, eso me alegra. Veamos a ver si hay otra. No estoy viendo más por ahora. No sé si alguien de los que hemos ido conversando tenga alguna otra. Si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono y los escuchamos. En todo caso, igual, Lucas, muchísimas gracias por tu participación. Les envié la encuesta de satisfacción Con del gusto. café tutorial, que es el último café que realizamos en este semestre. No sé si tienen alguna otra pregunta, los escucho. Tú le puedes activar el micrófono. Profe, nos hablaban del tema de que también tenemos que tener en cuenta los costos relacionados a temas de gestión del proyecto. Pues más o menos nos hablaban del tema, digamos, de gestión de comunicaciones, de gestión de calidad y de gestión de los interesados. Entonces nos decían que tenemos que tener como las actividades que se hacían ahí, meterlas dentro del costeo del proyecto. No sé si eso se dejaría como costos asociados a la gestión, como unos costos directos e indirectos, o irían dentro del costeo normal del proyecto en la DT. ¿Te refieres, Julio, no sé, en la gestión del alcance, los costos asociados a recoger requerimientos, eh, procesar la información, construir las matrices, etcétera? ¿Ese tipo de costos de gestión? Sí, eso, Bien. básicamente, ajá. En ese caso, es lo que tú acabas de mencionar. Eso debe estar inscrito en un paquete de trabajo. Debe haber actividades detalladas con sus duraciones y recursos.
Y eso pasa de estar evidenciado en lo que uno vería en un diagrama de Gantt en el project, por ejemplo. Me refiero que de pronto para yo formular el alcance debo hacer, no sé, el proyecto que estoy dirigiendo con Panela, debo hacer, por decir algo, 2 visitas al trapiche, a 2 grupos focales con 10 personas, y a cada uno le voy a dar un buñuelo y un chocolate, tenemos que irnos en bus, gastar una noche de hotel. Luego, después de la información, de recoger la información, tendremos unas 10 horas de procesamiento de datos y otras 5 horas para construir el informe. Y eso lo van a desarrollar 3 personas y yo puedo asignar a cada una de esas actividades 1, 2 o 3 personas. Averiguo cuánto me cobran por buñuelos y chocolates y los puedo conseguir en el pueblo, etcétera. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy definiendo los atributos de las actividades que me permiten después costearla, y eso se verá en un diagrama de Gantt como otra línea de color asociada a una actividad puntual. ¿Con eso te respondí? Ok, buenísimo. Gracias, Yuri. Bueno, creo que no hay más preguntas, Lucas. Nada, pues te agradezco mucho tu participación. Yo creo que fue muy claro el tema y te respondieron preguntas importantes que tenían los estudiantes del primer semestre. Bueno, me alegra mucho. Aprovecho para desearles muchos éxitos en las plenarias de esta semana. Es el sábado, creo. Sí, señor. Bien, ¿no? Que la pasen súper bien y que todos saquen eso por lo alto. Sí, señor, eso esperamos también nosotros. Profe, muchísimas gracias. Sí, profe, muchas gracias por su participación. Les agradezco a todos por participar. Este es nuestro último café y les recomiendo diligenciar la encuesta de satisfacción. Lucas, nuevamente muchas gracias y pues cualquier cosa te estaremos comunicando. Por supuesto, con gusto y felices vacaciones desde ya. Gracias, profe. Feliz noche a Bueno, todos. Un abrazo. un abrazo. Chao. Chao, gracias.